Primer punto. ¿Qué es una idea de negocio? Una idea de negocio es el punto de partida para emprender y crear una empresa. Es una propuesta o concepto que busca satisfacer una necesidad o resolver un problema en el mercado. Obtener una buena idea de negocio es fundamental para iniciar un proyecto exitoso y rentable. En este contexto, es importante comprender los diferentes tipos de ideas de negocio, los factores que influyen en su viabilidad y cómo desarrollarlas adecuadamente. Segundo punto. Los principales tipos de ideas de negocio. Enlistar los principales tipos de ideas de negocio puede resultar complejo, ya que existen innumerables posibilidades en diversos sectores. Sin embargo, algunos ejemplos comunes incluyen negocios basados en productos físicos, servicios profesionales, comercio electrónico, tecnología, franquicias, consultoría, turismo y alimentación, entre otros. Tercer punto. ¿Qué se necesita hacer para una buena idea de negocio? Para que una idea de negocio sea considerada buena, es necesario que cumpla con varios requisitos. Entre ellos se encuentran tener un mercado potencial definido y un modelo de negocio claro, ofrecer un valor único o diferenciador, ser viable y rentable, y contar con un equipo emprendedor competente. Cuarto punto. ¿Cómo obtener una buena idea de negocio? Obtener una buena idea de negocio puede ser un proceso creativo y analítico. Es importante observar y analizar el entorno, identificar las necesidades y deseos del mercado, estar al tanto de las tendencias y escuchar a los clientes potenciales. Además, el intercambio de ideas con otras personas, el estudio de casos de éxito y la investigación de mercado pueden ayudar a generar nuevas perspectivas y conceptos innovadores. Quinto punto. ¿De qué depende una buena idea de negocio? La calidad de una idea de negocio depende de varios factores, como la relevancia y la demanda del mercado, la viabilidad financiera, la capacidad para diferenciarse de la competencia y la capacidad del equipo emprendedor para ejecutarla de manera efectiva. No todas las ideas tienen el mismo potencial, por lo que es importante evaluar cuidadosamente su viabilidad antes de invertir recursos. Sexto punto. ¿Cualquier persona puede obtener una buena idea de negocio? Cualquier persona puede obtener una buena idea de negocio, ya que la creatividad y la capacidad de identificar oportunidades no están limitadas por la formación o la experiencia. Sin embargo, la ejecución exitosa de una idea requiere habilidades empresariales, conocimientos específicos del sector y una mentalidad emprendedora. Séptimo punto. Como emprendedor, ¿qué se necesita para que una idea de negocio arranque exitosamente? Para que una idea de negocio arranque exitosamente, se necesitan varias cosas. Además de tener una idea sólida, se requiere un plan de negocios bien estructurado, recursos financieros adecuados, un análisis de mercado exhaustivo, estrategias de marketing eficaces y un equipo competente. Además, la capacidad de adaptarse y aprender de los errores también es crucial. Si te está gustando el vídeo o lo encuentras interesante, te agradeceríamos que nos des un like, que te suscribas y comentes para ver si puedo seguir hablando sobre este tema. Continuamos. Octavo punto. ¿La idea de negocio depende de cuánto capital se tiene disponible y según la viabilidad y del entorno? Si bien el capital inicial y el entorno empresarial pueden influir en la puesta en marcha de una idea de negocio, no son los únicos determinantes de su éxito. Con una idea innovadora, una estrategia efectiva y una ejecución adecuada, es posible superar las limitaciones financieras y aprovechar oportunidades en cualquier contexto. Noveno punto. Las etapas de un negocio, desde la idea de negocio hasta la madurez. Etapas de un negocio, desde la idea hasta la madurez. El ciclo de vida de un negocio generalmente se divide en varias etapas, que incluyen 1. Idea y concepción. En esta etapa, se genera la idea de negocio y se define su propuesta de valor. 2. Planificación y desarrollo. Se elabora un plan de negocios que incluye análisis de mercado, estrategias financieras y operativas, y se inicia el desarrollo de productos o servicios. 3. Puesta en marcha. Se ejecutan las acciones necesarias para iniciar el negocio, como la obtención de financiamiento, la creación de la estructura legal y la contratación de personal. 4. Operación y crecimiento. El negocio comienza a operar, se establecen relaciones con clientes y proveedores, se implementan estrategias de marketing y se busca aumentar la base de clientes y expandir el negocio. 5. Madurez y consolidación. El negocio ha alcanzado un nivel de estabilidad y rentabilidad, se ha posicionado en el mercado y busca mantener su competitividad y crecimiento a largo plazo. 10º punto. Ejemplos de ideas de negocio que se adapten al mercado español con respecto a las ciudades principales de España para este año. Ejemplos de ideas de negocio adaptadas al mercado español.
1. Servicios de asesoramiento y consultoría para pequeñas y medianas empresas en áreas como finanzas, marketing digital o recursos humanos. 2. Plataforma de comercio electrónico especializada en productos locales y artesanales. 3. Negocio de alimentación saludable a través de la venta de productos orgánicos y naturales en una tienda física o en línea. 11. Punto. Ejemplos de ideas de negocio adaptadas a los principales países de América Latina. 1. Servicios de delivery de alimentos y productos a través de una plataforma digital. 2. Negocio de turismo sostenible que promueva experiencias auténticas y respetuosas con el medio ambiente. 3. Desarrollo de aplicaciones móviles enfocadas en soluciones tecnológicas para la inclusión financiera. 12. Punto. Ejemplos de ideas de negocio adaptadas a los principales estados de Estados Unidos. 1. Servicios de limpieza y mantenimiento de espacios comerciales y residenciales utilizando productos ecológicos. 2. Negocio de alimentos y bebidas enfocado en opciones saludables y conscientes de la sostenibilidad. 3. Consultoría y servicios de marketing digital para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos en línea. Si te está gustando el vídeo o lo encuentras interesante, te agradeceríamos que nos des un like, que te suscribas y comentes para ver si puedo seguir hablando sobre este tema. Continuamos. 13. Punto. Ejemplos de ideas de negocio en España con 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros y 20.000 euros. Ideas de negocio con un capital inicial de 1.000 euros en España. 1. Tienda en línea de productos artesanales y únicos, como joyas hechas a mano o artículos de decoración. 2. Servicios de organización y planificación de eventos, como bodas o fiestas temáticas. 3. Negocio de diseño gráfico y creación de contenido para empresas locales. Ideas de negocio con un capital inicial de 5.000 euros en España. 1. Tienda física o en línea de productos vintage y retro. 2. Negocio de alquiler de equipos audiovisuales y servicios de producción para eventos. 3. Servicios de diseño de interiores y decoración personalizada para hogares y oficinas. Ideas de negocio con un capital inicial de 10.000 euros en España. 1. Franquicia de un negocio exitoso y probado en el mercado, como una cafetería o una tienda de moda. 2. Agencia de marketing digital especializada en estrategias de redes sociales y publicidad en línea. 3. Servicios de coaching y consultoría para el desarrollo personal y profesional. Ideas de negocio con un capital inicial de 20.000 euros en España. 1. Apertura de un restaurante o cafetería de especialidades gastronómicas internacionales. 2. Negocio de importación y venta de productos exóticos o gourmet. 3. Estudio de fotografía profesional y servicios de fotografía para eventos y publicidad. 14. Punto. Ejemplos de ideas de negocio en Latinoamérica con 1.000 dólares, 5.000 dólares, 10.000 dólares y 20.000 dólares. Ideas de negocio con un capital inicial de 1.000 dólares en Latinoamérica. 1. Tienda en línea de productos hechos a mano y artesanías tradicionales de la región. 2. Servicios de entrenamiento personal y asesoramiento nutricional. 3. Negocio de catering y elaboración de alimentos saludables para oficinas y eventos. Ideas de negocio con un capital inicial de 5.000 dólares en Latinoamérica. 1. Agencia de viajes enfocada en destinos turísticos menos conocidos y experiencias auténticas. 2. Negocio de fabricación y venta de productos de belleza naturales y orgánicos. 3. Servicios de consultoría y asesoramiento empresarial para emprendedores locales. Ideas de negocio con un capital inicial de 10.000 dólares en Latinoamérica. 1. Franquicia de una marca reconocida en la industria de alimentos y bebidas. 2. Negocio de energía renovable, como la instalación de paneles solares. 3. Servicios de diseño y desarrollo web para pequeñas y medianas empresas. Ideas de negocio con un capital inicial de 20.000 dólares en Latinoamérica. 1. Apertura de un gimnasio boutique con enfoque en clases grupales y entrenamientos personalizados. 2. Negocio de producción y venta de alimentos orgánicos y saludables. 3. Agencia de marketing y publicidad especializada en estrategias digitales. 15. Punto. Ejemplos de ideas de negocio en Estados Unidos con 1.000 dólares, 5.000 dólares, 10.000 dólares y 20.000 dólares. Ideas de negocio con un capital inicial de 1.000 dólares en Estados Unidos. 1. Negocio de limpieza y mantenimiento de espacios comerciales y residenciales. 2. Tienda en línea de ropa y accesorios vintage o de segunda mano. 3. Servicios de reparación y mantenimiento de dispositivos electrónicos. Ideas de negocio con un capital inicial de 5.000 dólares en Estados Unidos.
1. Cafetería o tienda de alimentos y bebidas especializada en opciones saludables y orgánicas. 2. Servicios de diseño de interiores y decoración para hogares y oficinas. 3. Negocio de asesoramiento financiero y planificación patrimonial. Ideas de negocio con un capital inicial de $10.000 en Estados Unidos. 1. Negocio de franquicia de una cadena de restaurantes reconocida. 2. Agencia de marketing y publicidad digital para empresas locales. 3. Servicios de consultoría en recursos humanos y desarrollo organizacional. Ideas de negocio con un capital inicial de $20.000 en Estados Unidos. 1. Apertura de un centro de fitness y bienestar que ofrezca una variedad de clases y programas. 2. Negocio de importación y venta de productos internacionales exclusivos. 3. Servicios de consultoría en tecnología y desarrollo de software. Conclusión. Una idea de negocio es el punto de partida para emprender y crear una empresa. Obtener una buena idea de negocio implica identificar oportunidades en el mercado, analizar su viabilidad y desarrollar estrategias para su ejecución exitosa. Aunque la viabilidad de una idea puede depender del capital inicial y del entorno empresarial, la creatividad, la innovación y las habilidades empresariales son elementos clave para su éxito. Cada región, ya sea España, América Latina o Estados Unidos, presenta oportunidades únicas para diferentes tipos de ideas de negocio. Al evaluar el capital inicial disponible y adaptarse a las necesidades del mercado, los emprendedores pueden encontrar ideas de negocio viables y prometedoras. Sin embargo, es importante recordar que el éxito de un negocio no solo se basa en la idea en sí, sino también en la dedicación, el esfuerzo y la capacidad de adaptación del equipo emprendedor. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos des un like, te suscribas y comentes para ver si sigo hablando sobre este tema. Muchas gracias.